Every breath you take, every move you make, Mejor te cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you say, every game you Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy acá, casi diría feliz, porque es un día primaveral, es un día divino. Hoy estaba fijándome, yo vivo frente al Botánico, y miraba el plátano, que es como una señal primaveral, porque ya casi empezaban con esas hojitas verdes pequeñas, divinas. Así que bueno, un día de sol, y tengo dos soles acá que me acompañan, que ya les voy a contar quiénes son, pero tienen mucho para hablar y en un momento realmente muy importante de la carrera de ellos, que es una carrera llena de éxitos. En primer lugar, en los parroquiales de hoy, yo quiero recordar especialmente la entrega del premio Eduardo Costantini, que ocurrió el lunes en la cúpula del Palacio Libertad. Recibió la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura Nacional, que le fue entregado por el secretario de Cultura Leandro Cifelli. Y yo me preguntaba en el avance del programa, y me lo vuelvo a preguntar ahora delante de ustedes, ¿por qué a un coleccionista, financista, developer inmobiliario muy importante, por qué le dieron esta distinción única de carácter nacional y tan importante delante de una audiencia que eran sus amigos y algunos galeristas y algunos artistas, pero muy seleccionados? O sea, un acto simbólico, pero no rumboso, como un poco que yo creo que es Costantini. Un hombre que, a pesar de todo este éxito que ha tenido con su iniciativa de Malva, es un hombre de perfil, yo diría, bajo, discreto. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo dieron a Eduardo Costantini? Yo creo que hay tres factores que para mí son fundamentales. Él, por supuesto, el primero de todos, creó el Malva, que es, a partir de una colección privada, hacer un museo público. La generosidad que supone que todos nosotros podemos ir, visitar el Malva, está primero en la agenda de los turistas que visitan Buenos Aires. Es un gesto que para mí no tiene parangón. Yo siempre digo que hace unos años me crucé en el Malva casualmente con Celso Amorim, era canciller de Brasil, y él me dijo: nosotros en Brasil no tenemos un Malva. Y efectivamente, yo creo que es un acto de generosidad coronado con éxito, porque la segunda parte del acierto de Costantini fue crear el Malva y poner el foco en el arte latinoamericano. Yo creo que ahí fue una gran pegada, porque evidentemente, y yo creo que alguna vez lo hablamos con él, si lo hubiera comprado Matisse, hubiera comprado Renoir, hubiera hecho una colección de impresionistas, ¿cómo competir con el Orsay? ¿Cómo competir con el Metropolitan? ¿Cómo competir con la Orangerie? O sea, es imposible. O con el Rijksmuseum, o con el Van Gogh Museum. Pero él eligió arte latinoamericano porque quería darle visibilidad a nuestro arte, que fue lo que logró. Porque fíjense qué interesante, o sea, primero crear el Malva, segundo elegir el arte latinoamericano, que ahora, hoy en día, es un arte que está con una visibilidad muy grande en el MoMA. De hecho existe el departamento que dirige Inés Katzenstein, tiene mucha visibilidad en la Tate Modern de Londres. El Reina Sofía le va a dedicar ahora una exposición a Fernanda Laguna. Vino Manuel Segade, que es el director, a comprar arte latinoamericano nuestro, o sea, argentino en realidad, a la última edición de Arte Va. O sea que el objetivo fue cumplido con creces. Crear un museo que sea de todo el mundo, poner el foco en el arte latinoamericano, que alcance visibilidad. Y el otro gran acierto, que yo creo que ha sido un logro total, ha sido la gestión. O sea, es un museo privado. El otro día confesó Costantini que tiene un déficit de $1 millón anuales, que los pone de su bolsillo. No es un museo subvencionado, es un museo financiado por el propio coleccionista, pero la gestión es realmente ejemplar, porque en realidad ellos mantienen una agenda de muestras, tienen una colección permanente
que, dicho sea de paso, hay que hacer honor a la muestra que hicieron en Qatar, lamentando muchísimo, debo decir, lo que pasó el otro día en Qatar, la bomba, porque realmente tuvimos una relación muy cercana con la jequesa Alma Yasa Al-Thani, que es la hermana del emir y la hija del otro emir, del emir mayor, que gestiona los museos y que son un modelo. Y allí se vio la colección de Malva, 170 obras, con curaduría de Marita García, el impulso en la organización de Teresa Bulgeroni. Realmente yo creo que esos gestos, esa idea de darle en el mundo un lugar, un espacio, y sobre todo Qatar, queridos amigos oyentes acá de Radio Cultura, Mejor Te Cuento, Qatar son 24 horas de vuelo, es el Golfo Pérsico, es el centro del dinero del mundo, porque en realidad los cataríes, que llegaron un poco más tarde que lo que puede ser Dubái, al momento de ponerse en la cumbre del arte, tienen una cosa importantísima que es gas, y ellos produjeron el gas que genera para todo Asia, y el Golfo Pérsico es importantísimo en la imagen cultural. Bueno, yo creo que, repitiendo un poco lo que decía antes, creación de un museo, elección de un corpus de obra latinoamericana, y tercero, difusión en el mundo, con una gestión que realmente es notable. Ahora el director es Rodrigo Moura, él es de Minas Gerais, es brasilero, trabajó mucho en la Fundación Inotin, es un hombre preparado, con experiencia, y que obviamente va a preparar al Malva para los 25 años que se cumplen el año que viene. Yo creo que la filantropía realmente es un gesto que vuelve, y Eduardo Costantini, como lo dijo alguna vez, he recibido mucho más de lo que he dado. Probablemente es cierto. Yo lo conocí a él cuando vivía en la isla, en un departamento, y me recibió, la primera entrevista que le hice, con el cuadro Manifestación de Berni a sus espaldas, en lo que podría ser el palier. En el escritorio tenía la mujer del suéter rojo de Berni, y en el comedor tenía los Jules Solar. Y yo pienso realmente, qué generosidad la de una persona que logra esa colección y después alcanza esas cifras récord y esas imágenes grandiosas como son Autorretrato con Loro, el Avaporú de Tarsila, el retrato de Gómez de la Serna de Diego Rivera, la danza de Tehuantepec y últimamente los cuadros surrealistas, porque la verdad que hay que decir que el surrealismo, que fue un poco tema de la Bienal de Adriano Pedrosa, pero sobre todo tema de una muestra del Pompidou, yo creo que bueno, Costantini lo vio, y hay que decir que esa visión que este hombre tiene para los negocios y para hacer la posición que él tiene, que le permite hacer todo esto, también la tiene para la pintura. Solamente un dato: compró el Leonora Carrington antes de que Leonora Carrington fuera la estrella de la muestra del Pompidou, antes de que estuviera en Venecia. De hecho, su obra fue a Venecia, el Remedios Varo. O sea, bueno, no hablemos de Frida y yo, podríamos hablar horas, pero este es un mensaje para todos los oyentes de acá y del planeta, porque ustedes saben que este programa se sube a YouTube, lo van a ver ahí, y además están en mis redes, que mi dirección es @AliceArte, y realmente yo me siento muy agradecida, porque como periodista he seguido la trayectoria de Costantini, he estado cuando ha comprado las obras en New York, estuve en todos los momentos claves de esta formación casi única, porque esas obras hoy serían imposibles de comprar. Hoy serían imposibles. Cuando compró el Tarsila, poco más de $1 millón, y yo les digo que hace unos años, cuando la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le pidió el cuadro para una muestra en Itamaraty de mujeres brasileñas pintoras, él prestó el cuadro, y en ese momento, que hace unos cuantos años, se lo quisieron comprar
según la información que yo manejo, en 65 millones de dólares. Con lo cual, querido Eduardo, te saludo acá desde la radio y felicito a toda la gente de Malva, porque como él dijo, es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo, y todo esto no se hace de un día para el otro, se hace con esfuerzo. Tuviste que pelear para que te dieran permiso en Barrio Parque de montar ese museo, que lo único que ha generado es un éxito tremendo del barrio, que cada vez tiene el metro cuadrado más caro. Y no solamente eso, el otro día pude comprobar con enorme placer que un colectivo tenía como dirección Malva, así como dice Plaza Italia, como dice La Boca, decía Museo Malva. Así que triple clap para Costantini y para toda la gente de Malva. Dicho lo cual, mis queridos oyentes, amigos de acá, de Mejor Te Cuento, voy a presentar a mis invitados de hoy, que son dos personas muy queridas, muy valiosas y que tienen mucho para contarnos. Y esto se llama Mejor Te Cuento. Están en escena Daniel Giannone y Leo Chacho. Ellos son Chacho y Giannone. Conforman una pareja en la vida y en el arte. Conforman tal vez también un colectivo de artistas, porque son dos. Y ellos han hecho una carrera, para mi modo de ver, exitosísima y planetaria. Siempre digo que lo de ustedes no es solamente acá, es en el mundo entero. Entonces vamos a empezar por el comienzo de la historia. El que quiera puede comenzar a contarnos cómo empezaron, cómo se conocieron, cómo nació Chacho y Giannone. Bueno, hola Alicia, hola oyentes y videntes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar a contar un poco la historia de Chacho y Giannone. Bueno, también muchas gracias por esta invitación y bueno, nosotros nos conocimos en una fiesta en la casa de un amigo que es el Chino Soria, muy conocido por vos también, sí, un artista que vive en Londres, y justo se organizó una fiesta que duró un mes. ¿Una fiesta de un mes? Sí, o sea, un evento que todos los días alguien iba y cocinaba algo diferente. Se instalaron directamente. Sí. Qué Todos los días genial. íbamos. Claro, porque el Chino se había casado con Lisa Robinson y se mudaban a Estados Unidos. Entonces él dejaba ellos dejaban el departamento de Reconquista y ese mes que dejaban, el Chino quiso hacer junto a Lisa una muestra en el departamento. Y era el momento así muy particular de aquí de Argentina. Era una muestra fiesta. ¿De qué año estamos hablando? Y 2002. 2001, por ahí. 2001, perdón. 2001. O sea, en medio de la explosión. Claro, Sí. claro. Fin de la convertibilidad, locura total. Locura. Entonces, muy arriba. En esa locura había que seguir la locura. Claro. ¿No? Y estábamos en ese tren. Entonces, uno de esos domingos que yo estaba Porque en la cada muestra, noche cocinaba uno diferente. sí. Sí. Y ahí nos conocimos. Qué bien. ¿Y fue un flechazo? Esa noche había Flechazo, sí, Flechazo total. Esa noche había cocinado el señor. Y, ¿Cocina bien muy bien cocina. Sí. Yo cocinaba bien, pero dejé la cocina porque cocina muy bien. Si lo hace tan bien, ¿para qué me voy a forzar? Qué bueno. ¿Y decime cuál es la especialidad de Leo en la cocina? Lo que para mejor mí, le sale. Bueno, le salen bien muchas cosas, pero a mí me encanta, por ejemplo, cuando hace comida india, cuando qué hace rico. todo lo que es pollo al curry, todos los que tenga que ver con Todos los curries. todo Sí, todo sí. eso es como uno de sus fuertes. Tengo una amiga, Anita, que es de Cachemir. Ajá. Y Anita me enseñó mucho a cocinar. A mí me encanta. Vos sabés que te digo que realmente en este momento es una de las cocinas que más me gusta, porque tiene ese picantito, Claro. ¿no? Sí, te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque es distinta. Sí. Pero y querer experimentar sabores nuevos. Yo tengo dos comidas preferidas, la comida de la India y la comida de Perú. Ah, muy bien. Son comidas preferidas. Muy bien, la comida de Perú es espectacular. Y, Alucinante. Pero es muy difícil. para que salga bien realmente es muy difícil. Sí. Sí. Yo tengo una amiga, Marta, que la saludo, Marta, que Marta divina, ella trabajó toda su vida con Teresa Anchorena, una pena que la hemos perdido.
Y ella Un me ha personaje preparado. muy querido, Muy querido, Sí. muy querido. Mira, yo lo que ha subí. hecho mucho por la cultura argentina. Sí, aparte que te digo que Teresa trabajaba en cosas que nadie veía. O sea, las que veías las sabemos, pero otras cosas que no se Sí, veían. sotoboche. Así. Sotoboche. Y Marta me preparaba de vez en cuando un ceviche con lenguado o abadejo. Espectacular, espectacular. Es muy sofisticada la cocina peruana. Es muy sofisticada y se le debe mucho a este muchacho que fue el que lanzó Urbe te Torbi a un peruano, ¿te acordás que lo puso de moda? Y que acá también tiene La Mar, que es Sí. otro restaurante de él. O sea, lo que hizo fue internacionalizarlo y tiene unos sabores tan distintos que yo creo que tiene identidad propia. Sí. Y además, fíjate que tengo una amiga divina que es peruana, siempre me cuenta de la cocina chifa, que es la cocina mezcla de la china con la peruana. Claro. Porque en Perú hubo muchos chinos, de hecho hay una gran comunidad o colectividad china, porque vinieron, esto me lo contaron una vez que estuve en Lima, para el ferrocarril, para el tendido del Claro. ferrocarril, se necesitaba mucha mano de obra y que no fuera cara, y vinieron miles y miles de chinos. Mirá. Y ahí surge, hay un barrio chino, Ujú. de hecho en Lima, y surge esta cocina chifa que es buenísima. Claro. Es que es una fusión. Es una, También, todo, como- viste que ahora hay como, ustedes son una fusión también, Sí, che. Absolutamente. obvio, son- Ahora que hablamos de fusión, ¿no? Absolutamente. Bueno, entonces se conocen en el 2001. Nos conocemos en 2001, a la semana, a los 10 días ya estábamos viviendo juntos, Sí. teníamos 30 y pico más o menos, y... Ahí están ahora. Pero Ya Esto es está, ahora, eso somos esto es hoy. ahora. Sí. Esto es Esas ahora. barbas blancas son de 20 y pico de años. Qué Después de lindo. 20 y pico de años. 20 y pico Sí. de años de convivencia. De convivencia ¿Se y de... casaron? No, No, tenemos unión civil. Ajá. Y de producción, ¿no? De trabajo creativo en conjunto. Entonces, Esto que vemos acá. esto es de la primera muestra que hicimos Claro. en Benzacar, En Ruth Benzacar. en el Que año son ustedes. 2008, Somos claro. nosotros. Que la muestra se llamó Rojaijú, que era como una declaración de Te amor. quiero. Te quiero. Te quiero en paraguayo, ¿no? Sí, Sí. en guaraní, divino. En guaraní. Y la primera muestra en Benzacar fue llamada así. Entonces era casi, ponele a los 38 años, Ajá. que hacemos la primera muestra en la galería, 38, 40, alrededor de esa edad. Entonces era novedoso que dos artistas, una pareja de hombres de esa edad, hagan una muestra en la Galería Benzacar en la parte de arriba, ¿no? Pues se acuerdan, en Florida al 1000 tenía Claro. dos pisos, estaba el subsuelo y el segundo subsuelo. Exacto. Entonces en el primer subsuelo era donde se hacían las muestras grandes y en el segundo subsuelo eran las primeras, que era como la primera aproximación Claro. a las muestras. Y Orly Benzacar, que es muy, muy viva, nos desafió y nos encantó además, que dijo, bueno, vino a ver, ¿no? Obviamente el año previo a la muestra vino a ver todo el proceso de lo que íbamos a hacer y en un momento dice, bueno, la muestra de ustedes no va a ser en el segundo subsuelo, sino va a ser en la sala principal. ¡Qué genial! Entonces fue como también Como redoblar la redoblar apuesta. la apuesta y era una presentación en sociedad, porque era la primera muestra en la Galería Ruth Benzacar, que para nosotros es la mejor galería. Que además cumple 60 años. Y o que sea cumple que 60 años. ahí están ustedes también. Sí. Entonces hemos compartido con la galería casi toda nuestra carrera, ¿no? Desde que Y comenzamos. decime una cosa, ¿cómo fue recibido desde el punto de vista del público el hecho de que ustedes presentaban una obra que eran bordados? Hombres Sí. bordando, ya es bastante raro, ¿no? Sí, en el momento que nosotros comenzamos o que salimos a escena, digamos, como la dupla Chacho Giannone, Sí, fue, porque nosotros venimos, para los que no saben, los oyentes que no saben, nosotros nuestra formación académica es de la pintura. ajá. Y nosotros estudiamos ambos pintura. Nuestra formación es esa. Y nosotros al crear o al comenzar a trabajar juntos y crear este único artista, que digamos tiene como 4 manos y 4 ojos y 2 cabezas, que es Chacho Giannone, necesitábamos conseguir un lenguaje, o nos interesaba conseguir un lenguaje y trabajar con técnicas que un poco permitiera borrar
ese rastro de la pintura de Chacho y de la pintura de Giannone para crear una nueva huella que era de Chacho Giannone. Y se nos ocurrió que el bordado podía ser. Entonces cuando nosotros aparecemos con el bordado, bueno, si bien hay artistas que lo han hecho con anterioridad, como por ejemplo Leonison en Brasil, Feliciano Centurión en Buenos Aires, no era muy común y muy habitual verlo en la escena local de Buenos Aires. No, y te voy a decir algo curioso también. Sí. Que después ahora ya hasta no. Ahora es textiles como que explotó por todos lados. Bueno, nos sentimos un poco los abuelos de eso, o las abuelas, como quieran. En vez de ser los abuelos de la nada, son los abuelos del bordado. Qué genial. Ay, qué lindo es la abuela de nada. Qué linda la comparación. Sí. Y entonces, claro, fue como rarísimo porque la gente entraba, me acuerdo perfecto, el día de la primera inauguración, la gente entraba y nosotros no solo mostramos bordados, sino también porcelanas. Que eran dos cosas como muy como digamos de uso doméstico o asociado a lo doméstico, asociado al mundo femenino. Curioso. ¿Qué pasa cuando dos hombres se ponen en esta actividad que estaba como relegada a ese mundo? ¿Y qué tienen para decir dos hombres con todo esto? Y fue como me parece que fue muy buena la respuesta que tuvo el público. Fue también una apuesta que Orly con su mirada, Orly y en ese momento Solana Molina Viamonte, que era la otra directora, ambas fueron las que nos incorporaron al staff de Bensacar. Y casi premonitorio, ¿no? Claro, porque como una muy buena. Porque además vieron una cosa que estaba en el aire, sí. Que yo pienso que en el fondo la función del galerista realmente es esa, ¿no? O sea, la galería es lo que se llama mercado primario, o sea, es donde arrancás. Exacto. La subasta, mercado secundario. Entonces, el galerista tiene que ver lo que viene. Sí, adelantarse y descubrir valores. Claro, yo creo que la galería hizo eso y hace eso, y además el apoyo que da para que eso sea posible. Claro. Entonces es muy importante, porque nosotros con la galería no solamente es hacer una muestra, sino hay un montón de trabajo que no se ve, que lo hacen, que tiene mucho que ver con nuestra carrera, ¿no? De decir, bueno, de charlas, de pensamientos, de decir, che, nos invitan a esto, ¿vos qué opinás? Mora, Orly, o quien esté. Por ejemplo, acá tenemos una obra, ¿no? Sí. Esto es un bordado, en realidad era una cosa más amplia, pero yo tomé esa parte porque... Sí, esa pieza se llama La familia Alegre Verdor y tiene un poco de historia. En el año 2013 nosotros nos presentamos en el premio de Aubusson de la Cité de la Tapicería y lo ganamos. ¡Qué bárbaro! Entonces la propuesta nuestra fue que siempre estamos con un problema de la traducción de los idiomas y de la lengua, que era traducir de la pintura que habíamos presentado nosotros en Buenos Aires, un bordado, y ellos en Aubusson traducir la imagen de la pintura en un tapiz, con la técnica ancestral de la tapicería francesa del siglo XVI. Que perdón, para la audiencia, la tapicería tradicional es Aubusson y Gobelinos. Claro. Sí. Gobelino me parece que es real o es... Ambas son reales. Ambas son reales. La diferencia entre una y la otra es que Gobelin es estatal, eso lo que pertenece al Estado, claro. Y Aubusson es privada. Pero ambos eran reales y ambos le tejían al rey. ¡Qué maravilla! O sea, queridos oyentes, estos muchachos que tenemos acá, de barba blanca, los abuelos del bordado, como los acabamos de bautizar. Me encantó, dale. De alguna manera llegaron a lo que se puede considerar la cumbre del bordado mundial. Y sí. Porque las tapicerías francesas, como también las tapicerías de Bruselas, también, creo que son las más importantes. Están hermanadas. Sí. Claro, debe haber sido Flandes, toda esa región donde se hacía el bordado, pero una tapicería de Aubusson debe estar en Versalles, obvio. De Gobelin debe estar también en Louvre. Es así, de hecho, y lo increíble que fuera entender que dos artistas argentinos, latinoamericanos, habían ganado ese premio. ¡Qué maravilla! No como entenderlo ahí, decir cómo con nuestra simbología, nuestro universo simbólico, se pudo hacer esa pieza y se pudo trabajar con la tradición de la tapicería francesa.
para nosotros fue una gran emoción. ¿Y ustedes la vieron terminada? Nosotros vimos todo el proceso porque tuvimos que estar presente en varias etapas del proceso. Claro. La parte esta que mostraste, la imagen Sí. recién, esa se produjo y la hicimos nosotros en Buenos Aires, que tuvimos 7 años trabajando en esa pieza. ¡Qué bárbaro! Y la de Francia, nosotros estábamos obligados por contrato, digamos, ir 3 veces a Francia por año a trabajar en las distintas etapas. O sea que hacer una pieza como esa es algo muy largo. Sí, sí. Porque es muy todo, costoso, además. todo a mano. Porque es todo a mano, exacto. Y ponerle la pieza de Aubusson, el recuerdo que tengo más o menos era $250,000 hacerla. Qué En su bárbaro. momento. En su momento. Sí. Igual, digo, en un momento se van los valores del dinero y queda otra cosa, ¿no? Claro, que porque además que la eso experiencia esa es único. que es único y que digamos, nos sentimos en un punto como esos elegidos de poder hacer eso. Digamos, no Además, es muy qué común. placer porque bueno, no hemos hecho tanto la parte biográfica, pero Leo Chacho nació en Banfield, En Banfield. y Daniel Giannone nació en Córdoba. Exacto. Si no me equivoco, Daniel, vos antes eras contador. No, economista, sí, licenciado en administración. Bueno. Economista, sí. Era de la rama. Es la rama, sí. Estudié las ambas carreras simultáneas. Claro. Simultáneo. Y me acuerdo que alguna vez que hablamos en nuestros primeros encuentros, vos contaste que algo del bordado habías aprendido en el colegio. En Córdoba. Porque fui a un colegio muy como de avanzada para su época, y donde teníamos danza, folclore, teníamos, bueno, sí, obviamente música, piano, jugábamos, teníamos bridge, que también para Pero todo qué lo que es bárbaro, cálculo, ¿qué colegio era matemática, ese? y nos enseñaban a bordar. Nuestra Señora, bueno, fui a 2 colegios. La parte del bordado fue en San José, Ajá. y que había unas monjas que nos enseñaban a bordar. Qué maravilla. Y a mí verdaderamente no me gustaba. Obviamente que me gustaba, pero no me gustaba que me vieran bordando cuando era niño. Ajá. Porque bueno, había toda una vergüenza. Había como en otra un prejuicio. época. Un prejuicio, obviamente, ¿no? Estoy hablando de la época de los años 60. Claro, como que un hombre no borda. No bordaba, no me gustaba que me vieran bordar los amigos de mi papá ni mi papá, digamos, ¿no? Yo recuerdo siempre, como de mi niñez, como los momentos más felices, el tema de estar en esas mesas, porque este colegio era increíble y teníamos de todo, ¿me entendés? O sea, yo, no sé, las áreas de plástica eran potes y potes de pintura. Pero qué de maravilla de hilos, colegio. Bueno, Córdoba Lo vamos tiene- a celebrar hoy porque además es el Día del Maestro. Exactamente. Claro. O sea, bueno, qué mi maestro, gratitud. que me acuerdo, siempre digo, ¿no? Que los maestros, qué importancia que la labor, y nunca saben, es un trabajo muy silencioso a veces que se hace, y vos no sabes nunca dónde puedas llegar, porque mis maestros de la primaria, que yo los considero, a 2 maestras, una monja y una laica, los considero como que fueron los que me despertaron y me mostraron ese mundo, ¿no? Pero vos sabés que te voy a decir algo, Daniel, y ahora después te pregunto a vos, Leo. Pero yo creo que siempre en la vida de todos nosotros hay un maestro. Sí. Yo también tuve mi maestra que se llamaba Rosalba Campra, que la saludo, creo que vive en Italia ahora, que era profesora de literatura. Y nunca me voy a olvidar que cuando ella entró, yo también iba a un colegio que era bastante sui generis porque éramos muy pocos y estudiamos 7 años de latín y griego. ¿Viste? Claro, yo también estudié latín y griego. Claro, sí, claro. 7 años de latín y griego, bachiller humanista. Y era re lindo. Y me acuerdo que cuando ella entró, lo primero que dijo, hagan una composición tema libre. Y entonces yo escribí, viste, sobre cualquier cosa. Creo que hice como una escena de un aeropuerto que contaba una historia, que llegaba un avión. Y cuando ella me corrigió la hoja que había entregado, me dijo, Alicia, usted tiene que escribir. Y vos sabés que nunca más me olvido. Bueno, yo soy licenciada en letras, hice letras, estudié letras, me dediqué al periodismo, pero la literatura es mi mundo. O sea que realmente siempre hay. ¿Vos tuviste, Leo, maestro? ¿Alguien que recuerdes? Yo tuve varios, digamos, soy más ecléctico, polirrubro, poliprofesores. Tuve varios, te puedo decir 2 en particular o 3 que me marcaron. Una fue Aide Amato, que era mi profesora de cerámica cuando tenía 14 años, que iba a un taller de cerámica en Temperley que se llamaba Bambuco. Y
y yo tenía 14 y fui al taller y me puse en el grupo de adultos, porque ya estaba como muy avanzado lo que yo estaba haciendo, ¿no? Tenías un don. Entonces era el más chiquito de toda la gente que estaba ahí, viste, que para mí eran todos grandes, entonces era como, ella me abrió ese mundo. Te hizo una avanzada. Sí, entonces ella fue la que me mostró que podía estudiar arte y que podía hacer arte. ¡Qué lindo! Aide Amato, la adoraba. Y después 2 más, que uno es Pablo Suárez. Pablo Suárez es un gran Artista. Gran maestro. Y gran maestro. De muchos artistas. Sí, lo quería mucho. Estuve con Pablo estudiando 2 años en la Cárcova y otra que fue 1 año, que fue el último año de su vida, Auba Slimovic. Ah, mira. Que Auba fue lo más... Auba fue maestra de Cuitca también, sí, ¿no? de varios, sí. De varios. Sí, y Auba fue genial porque, bueno, la conocí el último año de su vida y fue muy amoroso todo lo que me enseñó. Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Esos 3, ponele que me pongo a pensar. Son muy importantes los 3 y los 3 me parece que pusieron una semilla de distinto tipo, de distinto estilo. Absolutamente. En tu propia vida, en tu mente. Absolutamente, no puedo pensar en uno, sino que fue como muchas cosas que cada uno fue poniendo para... Pero lo lindo en ambos casos es cómo floreció eso, ¿no? Porque en realidad, como decía Daniel, esa idea de que recuerda como un momento gozoso cuando estaba con esos trabajos y se sentía tan feliz. Y bueno, yo siempre pienso los veranos en Villa Allende cuando sacaba los libros de la colección del Séptimo Círculo de mi papá, los libros de las novelas policiales, ¿viste? Que lo hicieron Bioy y Borges al Séptimo Círculo, y yo era feliz leyendo. Y viste que son esas cosas que te quedan para siempre, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante, y volviendo a la obra, es cómo transitaron un camino acompañado siempre de un enorme éxito, porque lo que decimos del taller de Aubusson es una parte de la historia. Pero ustedes acá han tenido, bueno, la muestra formidable del Fortabá, el apoyo del público unánime. De las instituciones también. Sí. Es que nunca, pero también, perdón, ¿no? Nunca nos creemos nada. Claro, eso es justo ahí. Nunca nos creemos ese éxito. Estamos como sincronizados. No lo creemos, qué sé yo, las cosas suceden. En el CCK me acuerdo que hicieron una cosa bárbara. Muy hermosa. Entonces siempre creemos que es una construcción, un devenir. Y seguimos haciendo y seguimos siendo felices con lo que hacemos. Entonces, en ese devenir suceden las cosas. Es muy Heráclito eso. Sí, no creemos en el éxito. El fluir, ¿no? Porque si crees en el éxito, crees en el fracaso. Viste, no podés no creer en el fracaso si crees en el éxito. Hay que creer en ambas cosas. Entonces, como no creemos en ninguna de las dos, ni en el error, ni en los aciertos, vamos viendo. Y justamente la construcción en el arte no es tan tajante, no es tan categórica, que una cosa es así y no puede ser otra manera. Entonces, eso lo entendimos hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas fascinantes que tiene el arte. Sí. Porque no es matemático, no es científico que cerrás una cosa y es 2 más 2 es 4. No. El arte puede ser 2 más 2 es 20 o 16, cualquier cosa. Sí. Y fíjate qué interesante, porque casualmente ayer, que ustedes inauguraron una muestra nueva en Belsacar, que con un éxito de público impresionante, hasta las 11 de la noche con gente. Yo fui a la rueda de prensa y fue lindísima. Y qué curioso, porque ustedes se presentaron con Pablo Siquier. Sí. Y tanto Pablo como ustedes hicieron cosas totalmente nuevas. Que además, pero por otro lado, que no son nuevas. Que no, porque cuando yo entré le dije a Pablo, esto me hace acordar lo primero de lo primero que vi tuyo. Exacto. Y ustedes me dijeron que era que es pintura y que ustedes pintaban. Sí. O sea, ¿cómo tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Que la producción del arte no es una cosa rígida, cerrada. Para nada. Pero sí, yo quería agregar esto antes que comencemos a hablar de este tema, de que hay algo que creo que es fundamental en este vínculo que tenemos, esto que hemos construido juntos, que es que nosotros apostamos por que el centro de nuestra vida sea la producción artística. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando y somos de las personas que creemos en el trabajo, en el arte, como todo el tiempo estamos produciendo, no sabemos para qué, pero nosotros estamos produciendo y haciendo. Y en ese devenir
es donde van apareciendo cosas. Y uno siempre vuelve, ahora volviendo a lo que estás diciendo vos, uno siempre vuelve a lo que, de donde viene, ¿no? Desde donde uno se formó, desde donde uno se construye, totalmente. desde donde uno aprendió a mirar el mundo, aprendió a ver con qué formas, palabras o imágenes puede o se puede agarrar para contar lo que quiere decir. Ahora, acá me sacás una idea que me gustaría profundizar, un tema, que es esas imágenes de ustedes. Uh-huh. Si querés, siempre hay un poco de narración Siempre. en la obra, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Porque ayer cuando hablábamos, ustedes citaron a los comechingones, citaron la naturaleza como fuente de inspiración. Sí. Yo creo que la obra de ustedes tiene mucho que ver con la naturaleza, porque siempre hay una selva, hay una trama verde, Sí. hay algo que evidentemente es un soporte importante de la narrativa visual de ustedes. Ahora, ¿de dónde salen las imágenes? ¿Cómo vienen? ¿Es una inspiración? ¿Ven algo? En este caso nosotros viajamos, tenemos la suerte de viajar mucho y somos muy consumidores de los museos, muy. Entonces vamos mucho a los museos a ver. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención son las naturalezas muertas, digamos, como una tradición de la pintura. Nos encanta verlo. Y eso queda, viste, en el cerebro y También en la porque retina. pertenecemos a una época de la formación Sí, académica de la de- pintura, donde el estudiar la naturaleza muerta era como... Still life. El still Exacto. life, entonces está ahí. Y en este caso, para esta muestra, que ya veníamos laburando esto, no es que lo hicimos especialmente para esta muestra. Nosotros trabajamos con la pintura mientras bordamos. Claro. Y previo a la pandemia, que habíamos hecho una serie de trabajos que se llamó también Refugio, que lo presentamos en Art Basel con Ruth Benzacar, que eran unos patchwork de pañuelos de seda de Hermès, bordados con unos floreros que tenían mucho que ver con Qué esto. maravilla. En Miami. En Miami. Y que nosotros pensábamos que si seguíamos así tratando la naturaleza como la estamos tratando, lo único que iba a quedar era un florero con unas flores marchitas, ¿no? Digamos, como el único resabio de la naturaleza. Y como único pulmón para toda la vida animal, digamos, ¿no? Como que porque cuando terminamos de hacer esa serie de bordar sobre los patchwork de seda, y sucede un enorme incendio en el Amazonas y también una deforestación que fue todo un tema en el norte en todo lo que es la parte del Mato Grosso. Y nosotros terminamos de trabajar con ese tema y después vino la pandemia, ¿no? Donde lo que sucedió con la pandemia es que, bueno, también las ciudades, Buenos Aires es una gran ciudad, no se notó tanto como las ciudades del interior del país, de las provincias, en donde los animales empezaron a irse a la ciudad porque no tenían alimento, y empezaron a... Claro, a hubo ver, como una cosa, como una mutación, bueno, ¿no? Sí. Que eso, por ejemplo, eso migratorio. eso Porque la gente migratorio. también se fue al campo. Sí. Y los animales a la ciudad. a la ciudad. Claro. Y entonces nosotros decíamos, bueno, el único pulmón que van a tener los animales para poder tener algo de verde va a ser un florero, si seguimos quemando todo. Y ese fue el discurso con el cual comenzamos. Y empezamos a pintar esos floreros Claro. antes de la pandemia. Entonces era traer, digamos, nosotros siempre tomamos referencia el mundo del arte, porque también es con el mundo en el cual nos hemos formado. Donde ¿no? están ustedes, donde pertenecen, Claro. digamos. Entonces la educación escolástica, académica, tenía mucho que ver con la pintura flamenca. Totalmente, Y- todos los holandeses. Obvio, y era así. Entonces, por lo menos nuestra formación. Y entonces era tomar esa idea de la naturaleza, tomar eso de la pintura flamenca y empezar a hacer estos hibridajes entre la naturaleza de la pintura flamenca con otras cosas, con otros animales y con ciertos resabios o fragmentos Comechingones. comechingones que eran de mi bisabuela. Entonces empezamos a buscar en Córdoba, que no es tan fácil encontrar fragmentos de esas piezas de cerámica. ¡Qué maravilla! Entonces con esos fragmentos lo que hacíamos es una operación que después hicimos para varios trabajos, que es con un fragmento reconstruir lo que fue la totalidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar en la serie de Copechifones, que ahora la vamos a mostrar en China,
hablando de China, ya vamos a contar que nos vamos Ahora a que van a contar. tener un vuelo a China, China. que demora 30 Más o horas. menos. Lo vi ayer. Este lunes. Sí, No sé. es Buenos Aires, Shanghái. Sí. 30 horas. ¿Te subís ese avión? Sí, ya lo hicimos. Nosotros No, vivimos Buenos en Aires, China un Shanghái tiempo. me subiría, sí, Sí. porque ahora tenemos Buenos Aires, París, Shanghái. ¿Pero vos te subirías Buenos Aires, Shanghái directo? Sí. Y si hay que hacerlo. 30 me subo. hours. Sí. Sí, tomo algo y me subo. ¡Qué Sí. brutal! Sí, ¡Qué sí, brutal! yo creo que sí. Sí. Y, Yo creo que también. Sí. sí. Y entonces, nada, toda esa operación la hacemos obviamente en nuestra obra y apareció en esta serie de trabajos Come Chifones, que es lo que presentamos en Bensacar, la muestra anterior, curada por Leandro Martínez de Petri, y en esa operación de la reconstrucción de esas piezas lo implementamos también en estas pinturas, que las hacemos al unísono cuando bordamos. Claro, no porque es que ustedes, vos- como dice Daniel, están siempre trabajando, produciendo, Sí. generando y aparte, cosas. hay algo que a nosotros nos interesa y que somos inquietos. Claro. Es el tema de la investigación. Nosotros nos encanta poner dos cosas, nos gusta. Una es ponernos siempre en lugar del aprendiz, nunca dejar ser aprendiz, porque eso creo que es lo que te hace como crecer y empezar a desafiarte, ver nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas formas de poder resolver algo. Y la investigación en esto que, por ejemplo, del tema de los comechingón. Yo que soy cordobés, que estudié todo y crecí en todo el colegio, toda la cultura de los pueblos originarios cordobeses. Sí. Ahora, volver a acercarme de nuevo a todo eso, pero ya con otra mirada y otro nivel de profundidad. Y entonces, ahí ir. Y me encanta cuando suceden esas cosas, o no suceden esas cosas, como podemos como unir esos mundos, que Claro. parece que están disociados y no lo están. Entonces, por ejemplo, ir y el Museo de Arqueología, ¿no?, de Córdoba, entonces y empecé, o el de Río Segundo, donde podemos ver todo lo de los comechingones, anavirones, y empezar a ver la cerámica, y estudiarlo, pero ya con otra mirada. ¿Entendés? Bueno, Cuando- hay ahí una cosa muy linda que es lo que dice Artur Danto, que yo siempre lo repito, que dice que las obras, los cuadros y las obras de arte no cambian, los que cambiamos somos nosotros. Ujú. Claro. O sea que hay que volver a mirar las mismas cosas. Mira, yo de chica iba mucho al Cerro Colorado Sí, divino. y pasábamos ahí vacaciones Sí. y teníamos un rancho y yo subía al cerro y miraba las pinturas rupestres que son increíbles y tenían como unas cuevas donde los indios pintaban y se mantuvieron hasta ahora, no sé, porque Rey González o Rex González, no me acuerdo cómo era el nombre exacto, hizo mucho por conservar eso, pero también mucho se perdió porque había una gran ignorancia Sí. respecto de las cosas que existían. Fíjate vos que casualmente que hablábamos hace un rato de Teresa Anchorena, con Teresa fuimos una vez a la Cueva de las Manos, que está en el sur, en En el Chubut, sur. en el río Pinturas. Y yo les digo una cosa, es impresionante. Es impresionante que eso tiene no sé cuántos años. No sé, porque ya no puedo decir son cientos o miles, pero están las manos, están las huellas, están las pinturas. Y además el río Pinturas, qué cosa más poética, que exista un río que se llame Pinturas. Y yo pienso, mirando la obra de ustedes ayer, a mí me recordó muchísimo a la pintura holandesa. Yo decía, cuando estábamos ahí, había mucha gente de prensa, fue una convocatoria muy buena, que también me traía un poco, viste, las flores de Fontaine-Latour, viste, esas imágenes de las naturalezas muertas holandesas, del Rijksmuseum, que Es que hicimos justamente una investigación sobre todo eso. Claro, y que además tiene como si te dijera un fondo oscuro, el color. Che, Leo, pasemos un poco de las pinturas. Bueno, esto es una vista de justamente la sala, ¿no? Que es una vista de sala que está muy bien, porque ahí te da la pauta del formato. Claro, queríamos lograr como ese ambiente de museo, como dije, esto de la investigación, así como investigamos la cultura comechingona, también en este caso lo que hicimos fue una investigación de todo esto de la pintura. Volvimos a ver la pintura flamenca, pero viste, cuando la ves ya con otra mirada, con otros ojos, con otra forma, la reinterpretás, te apropiás de eso, porque también empezamos a mezclar flores de la pintura holandesa con flores de la zona donde estamos nosotros, donde tenemos nuestro otro taller, pues nosotros vivimos y trabajamos en Buenos Aires, pero también en Tras la Sierra, en San Gabriel Yacanto, y lo que hicimos fue también incorporar flores que tienen que ver con lo que nosotros, las flores que tenemos en el campo,
¿no? Que Claro. son flores Y- silvestres Claro. y que van cambiando durante todo el año. Y además lo que sucedió el año pasado, que estuvimos casi todo el año en la colección Amalita por la muestra Exacto. Vivir Sí. sus vidas. Y una de las cosas que nos pasaba es que casi todos los días íbamos y mirábamos el Bruegel. Qué lindo, el Entonces- Bruegel es fuertísimo. Entonces eso también fue como todos los días lo veíamos y dijimos, bueno, De hecho, nos inspiramos. tenemos que seguir con esto que estábamos Sí. haciendo. Ahora, Y- fíjate que es genial, ¿no? Porque pongamos algunas esas. Bueno, acá estamos justamente con la naturaleza muerta, ya el jarrón Sí. perfecto. Y el jarrón, que la decoración del jarrón es una cabeza de la cerámica Comechingona, ¿no? Que la mutamos Genial. en un jarrón. Genial. Y fíjate qué interesante, porque vos dijiste, estábamos en el Museo de Fortabá, Amalita, colección Amalita, íbamos a ver el Bruegel. Y la importancia de los museos. Y yo al comienzo dije la importancia de Costantini con crear Claro. el Malva. O sea, ¿hasta qué punto los museos nos forman? Sí. O sea, ¿hasta qué punto los museos son lugares, como decía Jacques Lang, no son lugares muertos, son lugares vivos, donde uno se va a alimentar, a nutrir, viste que no salís igual y además querés volver a mirar lo Claro. mismo, porque eso que decía antes, ¿no? Yo cada vez que voy al Prado voy a ver las lanzas de Velázquez, porque es un cuadro que adoro. Ujú. Tal vez no sé si es el mejor Velázquez que hay, pero a mí me encanta esa rendición de Brera, ¿viste? Claro. Sí. Y me conmueve. Y yo pienso, ¿cómo aprendo con todo eso? Y mirá esto que ustedes han hecho. Sí, bueno, cuando estábamos en la colección Amalita íbamos todo el tiempo a ver el Bruegel y de hecho nos inspiramos en todo el tema de los marcos y nos habíamos como nada obsesionado que queríamos que remitiera directamente ese, aunque la mirada, cuando te pones a mirar con la imagen, perdón, es como hay una fusión entre lo nuestro, lo propio, cómo pensar desde a partir de la pintura holandesa el presente. Claro, Y claro. nuestro presente, Claro, como claro. argentinos. Claro. Y, ¿viste? Y el museo es cómo te abre el mundo. Sí. Porque uno cuando decía aprender, viste que a veces parece que necesitas que te digan algo para aprender. Y en realidad es cuando ves en un museo y ves una obra, digamos, cómo te metes en ese mundo y cómo te abre el mundo, cómo te lo amplía. Y esa manera de ampliar el mundo es como Ahora, uno aprende, ¿no? analicemos esto. ¿Por qué uno dice que te amplíe el mundo? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál sería el procedimiento mental? ¿Qué pasaría en nuestra cabeza o qué pasa cuando nos exponemos, nos enfrentamos, vemos? La experiencia de estar ahí. Y ¿Qué qué sé yo, pasa? muchas preguntas de Sí. por qué se le ocurrió hacer esto, cómo llegó a hacerlo, cómo lo pintó, qué me está diciendo. Es una imagen, generalmente, si habláramos de un cuadro, es una imagen estática, digamos, en eso estático, ¿qué es lo que yo puedo descubrir? ¿Qué me motiva a pensar? Un montón de cuestiones que el cine igual, digo, la literatura pasa lo Todo mismo. arte. Todo el arte, y ahora estamos leyendo el libro de María Moreno, La Merma, es genial. Claro. Entonces, María, y que la conocemos, y cómo te amplía el mundo de eso que le está sucediendo y cómo lo cuenta, y cierta acidez en la manera de contarlo. Bueno, me amplió a mí el mundo de pensar eso de que le pasa a María, ¿no? Yo De pienso haber que- tenido una yo- CB. Exactamente, yo creo que la contemplación, la observación, ahora también se habla mucho de la experiencia del arte inmersivo, Sí. o sea, como que vos te metés adentro, y estaba viendo las últimas imágenes de la Bienal de San Pablo, que eran cosas como muy monumentales, mucho bordado, mucho textil, mucha construcción, casi como casas que te podés meter adentro. Sí. O sea, hay algo como que siempre tiene un nuevo límite, que se corre. Sí. Sí, Que a vos veces crees que ya viste todo, pero no lo viste todo. Bueno, de hecho a nosotros nos pasó en una muestra que hicimos en Bensacar hace como 5 o 6 años, en donde hicimos una instalación, cuando entrabas había una instalación de pinturas blandas que eran cortinas pintadas. Sí, me un acuerdo. homenaje a las mujeres de la modernidad, tanto europeas como latinoamericanas. Y lo que proponíamos era eso, como atravesar la pintura con el cuerpo. Claro. Y la gente al principio no estaba acostumbrada, o sea, como no creía que no podía pasar. Claro. Nosotros animábamos a que suceda eso, ¿no? Como la interacción del cuerpo con la pintura, como a ver qué pasa en esa Bueno, vos tensión sabés que se genera. Es totalmente cierto eso, ¿sabes? Y cuesta a veces, pero porque no estamos acostumbrados. Pero una vez que lo vences eso, entras y para mí se desarma, eso ayuda a que se desarme
como una cierta estructura rígida mental que uno tiene y que te permite como comenzar a que tu cuerpo y tu cabeza también comience a dialogar de otra forma. Totalmente, con la porque pintura. viste que hay como una cosa que yo creo que tiene más que ver con nuestro tiempo, superadora. Para mí empezó con el Pompidou, con la escalera mecánica, con ese edificio de Renzo Piano que te dio vuelta una el coco. belleza. Como decís, ¿cómo puede ser que vas a un museo y subís en una escalera mecánica? Que era una especie de estética de supermercado, de shopping. Sí. Y el tipo hizo esa cosa genial. Y yo pienso cómo realmente se va dando lo que vos decías, viste, que te dispara cosas en la cabeza. Sí. A mí, una de las obras que me parece más potente de eso y que tiene mucho que ver también con lo de ustedes es la obra del Bosco, El Jardín de las Delicias. Ujú. Sí. Porque viste que El Jardín de las Delicias es como un montón de obras en una. En una, sí. Y que tenés que, como, bueno, lo narrativo está ahí, que tenés que empezar como a descubrir y a ver, como que te invita a estar y permanecer. Y Tenés hay que unas permanecer. escenas pequeñas. Sí, pero que tenés son que permanecer terribles. para poder verlo. Claro. A mí me encanta eso, cuando, por ejemplo, por ejemplo, también sucede con nuestra obra, me parece que son obras que nadie queda afuera, porque hay una forma de podés entrar a la narración por distintas puertas, digamos, por distintos lados, y te tenés que quedar, estar ahí frente para poder empezar a descubrir y ahí me parece que es lo maravilloso del arte, ¿no? Sí, y díganme a los dos, les pregunto. Sí, Desde el punto de vista técnico, sí. Ujú. con el bordado, Sí. ¿se puede hacer lo mismo que con la pintura? O sea, ¿o tiene límites? Es diferente la materialidad. Sí. Ajá. Yo diría que no tiene límites. Hay una forma distinta de resolver la imagen. Claro. ¿Entendés? Porque justamente el material es otro. Pero nosotros nunca hemos sentido en nuestro trabajo, porque Ninguna justamente li- trabajamos en la no. traducción de la pintura, jamás hemos sentido que tenemos un límite. No sentimos ninguna limitación No. en la técnica. No, con la pintura hacemos las cosas que nos permite la pintura y con el bordado hacemos lo que nos permite No, yo me acuerdo el que bordado. cuando hicieron lo del CCK, Sí. yo creo que habían hecho como un taller, gente Sí, que iba. con la gente, para que la gente participe. Claro. Era un show in progress, que decíamos nosotros. Claro, Claro. que En ahí realidad todo el fue tiempo trabajábamos con la gente, íbamos. Gabriela Urteaga nos Me invitaba. acuerdo patente de la- Gaby. Gaby Urteaga que nos invitó para la Que muestra. está en Los Ángeles. Está en Los el Museo Ángeles, en de Mola. Arte latinoamericano. Y fue muy gracioso porque ella entendió muy bien el proyecto. No sé si el resto, pero dijimos, vamos a hacerlo, dijo. Entonces era entrar a la sala sin nada, si no había nada. Se inauguraba casi con unas mesas y un poco de cosas Me acuerdo hechas. patente. Entonces la idea era que sea un show in progress, es decir, que nosotros trabajemos en la sala durante toda la muestra, Y terminábamos se va la haciendo obra. mientras va trabajando. Esto era muy interesante porque quien iba a visitar la muestra un mes era una Encontraba otra cosa y cosa. después pasaba otra cosa. Entonces en el medio hicimos muchas acciones de trabajo en común, ¿no? Que no era en colaboración, sino era en común. Claro. Le invitamos a Cecilia Kopman, que hizo un trabajo en común con un grupo de Hombres tejedores. hombres tejedores y de mujeres que hacen quilt. Entonces hicimos unas banderas. Después, Bueno, ustedes estuvieron muy comprometidos también con los movimientos. claro, seguimos siempre. Siempre. ¿Que hicieron algo en Los Ángeles? En Los Ángeles Sí. hicimos Una bandera. ¿qué una fue? bandera que hicimos en Mola. Entonces, esta muestra la ve la directora de Mola y nos invita a Los Ángeles a hacer la muestra, a replicar esta idea de muestra en progreso en Los Ángeles. Qué maravilla. Y ahí nos vamos. Entonces el proyecto era, bueno, como no se puede, tampoco podés repetir las muestras, ¿viste? No es que, por lo menos en nuestro caso, no es que teníamos un combo, que la cosa es así, se repite allá. Es muy diferente, es otro público, otra gente, no nos conocían tanto. Además qué sé me yo. parece que el universo, y tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo, pero me parece que el universo de ustedes, una de las condiciones y virtudes que tiene, es que es muy abierto. Ujú. Es un universo donde, justamente como vos decías antes con las cortinas, te invita a entrar, Claro. te invita a quedarte en el detalle y permanecer. Porque claro, la obra, primero, estas son de pequeño formato, pero otras son enormes.
Entonces tenés necesidad de estar. Bueno, como se nos acaba el tiempo, solamente que me digan cómo sigue la historia y hasta cuándo está la muestra de Belsacar, porque ya estamos fuera de hora. La muestra de Belsacar, que se llama Refugio, acompañada de un texto de Leandro Martínez de Pietri, inauguró ayer y va a estar hasta el 11 de noviembre. Se puede visitar de martes a sábado, del mediodía a 19 horas. ¿Y cómo sigue? Bueno, espera, esto es una muestra que queremos hacerle en homenaje a los 60 años de la galería. Hay algo muy lindo que nos dijo ayer un visitante, porque hay algo que es genial, la obra se completa con la mirada del visitante. Siempre, y eso es maravilloso. Nosotros somos de los artistas que nos gusta estar en las muestras porque nos súper enriquece. Y hay alguien que nos dijo, un visitante que nos dijo, eligieron la mejor forma de homenajear a la galería, con floreros. Qué lindo. Porque ¿qué hace uno cuando maneja? Regala flores. Regala flores. Qué lindo. Y fue muy lindo, porque en realidad nosotros no lo habíamos pensado. Sí, Fini, despedite vos. Bueno, muchas gracias. Una sola cosa, en diciembre, si están por Miami, vamos a estar en Art Basel Miami junto a Ruth Belsacar en el Cabinet. El Cabinet es el lugar de las obras gigantes. Sí, o sea que... vamos a presentar 6 piezas bordadas. Así que estamos trabajando en eso. Bueno, y ahora nos vamos a la Trienal de China y después a la Trienal de Polonia. Por favor, vamos a necesitar otro programa con Chacho y Janone. Y venimos y te contamos todo. Sí, porque es brutal. Miami, China. Bueno, queridos oyentes, se acabó el programa. Los saludo, les agradezco muchísimo que estén del otro lado. Me encanta que estén siempre. Les mando un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 14 horas acá en Radio Cultura para hacer Mejor Te Cuento. Y como les digo siempre, sean felices. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.